Muy bien. ¿Estamos listos para escuchar la palabra de Dios? Vamos a escuchar la palabra del Señor, la verdad, el poder regenerador de la verdad. Amén. Toma asiento, por favor. Qué grande es el Señor. Wow. San Juan 14, versículo 6. Jesucristo está hablando del camino, está hablando de la salvación, está hablando con los apóstoles, con los discípulos. Les está diciendo que Él se va, que Él ya estaba cumpliendo su periodo en la tierra, iba a llegar la cruz. Ellos no entendían mucho de esto. Y que Él se iba a prepararle moradas con el Padre. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas. Son efectos especiales que tenemos preparados. Muchas moradas hay. La palabra morada significa departamento o pieza. O sea, la idea es que el Padre tiene una casa enorme y dentro de su casa tiene un lugar para cada uno de nosotros. Eso está diciendo el Señor. Y Él va a preparar un lugar, una morada, algo para nosotros en la casa del Padre. Y les habla de que ellos ya saben el camino donde Él va. Dice: yo me voy y ustedes conocen el camino. Entonces Tomás, uno de los apóstoles, en ese momento, que era el apóstol incrédulo, el apóstol más desconfiado, le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Entonces Jesucristo le contesta lo que vamos a leer en San Juan 14, versículos 6 al 7. Dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre, ¿qué haces? Conoceréis. Y desde ahora le conocéis y algo más, y le habéis visto. Amén. Un aplauso a la palabra del Señor. Fuerte. Lo que le está diciendo Tomás: el camino soy yo. La esencia de la fe cristiana radica en entender que la verdad no es un concepto relativo del ser humano, sino un absoluto encarnado en la persona de Jesús. Repito, la esencia de la fe cristiana radica en entender que la verdad no es un relativo del hombre, que uno piensa algo, el otro piensa otra cosa, uno opina de esto, sino que la verdad es un absoluto de Dios que ha sido encarnado en la persona de Jesucristo. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona. La esencia de la fe cristiana radica en que entendemos que la verdad no es un relativo del hombre, es un absoluto de Dios y es una persona, Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces la verdad es una persona, y por lo cual conocer la verdad está vinculado a conocer a una persona.
Cuando decimos que la verdad tiene que ser conocida, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo que estamos diciendo es que conocer la verdad no es saber la verdad ni tener una idea intelectual de la verdad, sino que tenemos que tener una relación con una persona. Cuanto más profunda sea mi relación con Jesucristo, más profunda y clara será la verdad de Dios en nuestras vidas. Cuanto más profunda sea mi relación con Jesucristo, más profunda y clara será el conocimiento de la verdad de Dios. Amén. Conozco la verdad. Por lo tanto, llegar a la Escritura es llegar a Jesucristo. No solo eso, sino que conocer la verdad, dije, no significa simplemente aceptar intelectualmente una enseñanza. Por ejemplo, 1 Corintios, podemos ir a otro pasaje, 1 Corintios capítulo 2, verso 12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, que es el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Significa que el conocimiento de Dios en nuestras vidas es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos permite conocer lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo te permite conocer lo que Dios te ha concedido. O sea, que es a través del Espíritu Santo que puedo entender lo que la Biblia enseña. Sin el Espíritu Santo es imposible entender y conocer la verdad. Sin el Espíritu Santo es imposible, porque lo que te está diciendo la Escritura es que no hemos recibido el Espíritu que está en el mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para conocer, otra vez, no es saber, conocer, tener intimidad, relación, para conocer lo que Dios nos ha concedido. Por lo tanto, conocer la verdad es una obra sobrenatural, significa internalizar una realidad. Cuando conozco al Señor, yo tengo una conciencia de la realidad de su persona. No es una idea, no es una idea, no es una teoría, no es una filosofía, no es un concepto que puedo estudiar, no tiene nada que ver con la fe cristiana. La fe cristiana no es un punto de vista. Por favor, vas a escuchar 1000 cosas en la televisión, en las redes, te van a tratar de decir que todo es un punto de vista y que todo es relativo. Y la palabra de Dios te dice, no señores, la verdad vino al mundo. Y Dios amó al mundo y dio su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda y sea, ¿qué cosa? Salvo. Pero quien rechaza a Jesucristo ya ha sido condenado. No hay término medio, no hay punto de vista, no hay relativos con Dios. Quien ama a Dios acepta a Jesucristo. Quien odia a Dios rechaza a Jesucristo. La verdad es un absoluto en Dios. Y es el Espíritu Santo quien nos enseña, nos convence y nos testifica en nuestra conciencia acerca de lo que la Biblia enseña. Por eso nadie puede conocer lo que el Padre ha concedido a menos que tenga el Espíritu Santo. Por más inteligente que sea, por más Einstein que sea,
por más títulos que tengas. No se puede conocer al Padre a menos que tengamos al Espíritu Santo. Conocer a Cristo, conocer la verdad, radica en la relación que tengamos con Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo es nuestra relación con Jesucristo? Porque quien entiendas que es, quien creas que es, eso va a definir cuál es tu posición para con Dios. No hay término medio. O Jesucristo es el Hijo de Dios que murió, resucitó de entre los muertos y está vivo y es tu Salvador. O es un buen hombre que estuvo por la tierra. El espíritu del anticristo que se va a soltar y que ya está en el mundo, no es un cuernito rojo ni un dragón con lengua larga. No. El espíritu del anticristo significa reducir a Cristo a un relativo de la humanidad y quitar la verdad de lo que Dios dice. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Él es quien murió y resucitó al tercer día. Quien está en los cielos, quien vive, reina por siempre. Él es tu Rey, tu Señor. Oh, si alguien va a aplaudir también en casa, que sea algo fuerte. ¡Wow! Quiere decir que, fíjate el tema, por eso la introducción es tan importante. Conocer significa relacionar. Conocer es tener relación. No es saber, no confundas saber. Saber no es lo que yo crea intelectualmente lo que leo, es qué relación tengo en mi interior con esa persona. La fe cristiana es una relación con Cristo. No es una idea, no es simplemente un concepto. No, Señor, radica en qué relación tengo con Cristo. Cuán profunda sea mi relación con Jesucristo, cuán estrecha sea, cuán íntima sea, así será de profunda y de clara la verdad que tenga en mi corazón. El Señor está hablando de este tema y ahora le habla a la iglesia, le habla a sus discípulos, a quienes habían creído en Él. Y les empieza a hablar de 3 características de aquellas personas que realmente conocen la verdad. Si hay alguien en esta sala que realmente conoce la verdad y conoce a Cristo, hay 3 características que van a brotar de tu vida, que están, y lo vamos a leer. San Juan capítulo 8, verso 31 al 36. Entonces el Señor dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, no a cualquiera, sino a los creyentes. Este mensaje es para los creyentes. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿quién? Mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verso 33. Le respondieron los creyentes judíos que estaban ahí: ¿cómo estás diciendo que necesitamos ser libres? No. Los que habían creído, que estaban ahí, le dicen: hasta ahí está todo bien, ahora hay algo que no entendemos. ¿Cómo que necesitamos ser libres? Somos descendientes de Abraham, somos la nación escogida, jamás fuimos esclavos de nadie. En este momento Roma los estaba subyugando. El Imperio Romano había subyugado un montón de países y entre ellos Israel también. Judea estaba gobernada por Roma. No están hablando acá de una esclavitud política ni económica, están hablando de otro tipo de esclavitud, que era de la identidad. No eran esclavos de identidad ni por naturaleza, porque en teoría ellos eran los descendientes de Abraham. ¿Quién me está entendiendo acá?
¿Sí? Descendientes de Abraham, el pueblo escogido, ¿libres de qué? Y ahora Jesús les estaba diciendo, tienen que ser libres. Y ellos no entendían, ¿libres de qué? Entonces el Señor les dice, respondió, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seremos libres, seréis libres. Verso 34, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, la casa del Padre. No, el pecador no entra a la casa del Padre. Dice, el Hijo sí queda para siempre. Verso 36, así que si el Hijo os libertare de la esclavitud del pecado, seréis verdaderamente libres. Ahí sí da un aplauso al Señor, vamos. ¡Aleluya! Les está hablando de una esclavitud, que es una esclavitud del pecado. Quiere decir que la libertad del pecado viene por el conocimiento de Dios. Y no el conocimiento, ya viste que no es una idea, es una relación que yo tenga con Cristo. Entonces hay por lo menos 3 principios, 3 conceptos importantes. Si conocemos la verdad que libera, si conocemos la verdad que libera, si tenemos una fe verdadera, entonces tendremos por lo menos 3 conceptos. Anotalo. El primero, número 1. El que conoce la verdad, volvelo para atrás por favor, esa. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ahora sí pasame esta placa. El que conoce la verdad, indefectiblemente, cree en Jesucristo. Quien conoce la verdad, cree en Jesucristo. No rechaza a Jesucristo, cree en Jesucristo. Quien rechaza a Jesucristo no conoce la verdad. Está todavía en esclavitud, en mentira, está en tinieblas. Quien conoce a Jesucristo, quien conoce la verdad, número 1, cree en Jesucristo. Ahora, ¿qué es creer en Jesucristo? En un momento el Señor le pregunta a los apóstoles. Y se acerca y les dice, ¿quién dice la gente? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice? ¿Qué opina? Es como que salgamos a la calle con un micrófono y preguntemos, bueno, ahora no es micrófono, no salí con el celular, era medio viejo, Sergio. Y preguntemos, ¿qué piensa de Cristo? ¿Qué piensa? Eso dijo el Señor. A ver, ¿qué piensa la gente? Entonces ellos estaban, claro, en Palestina, en Judea, y ellos decían, no, algunos piensan que eres un profeta del pasado. Algunos piensan que eres Jeremías, Isaías, piensan que sos un profeta que resucitó. Otros dicen que sos Elías, que como subió en una carroza, ahora bajó otra vez. Y hay algunos que se atreven a pensar que sos Juan el Bautista que resucitó. O sea, le habían cortado la cabeza a Juan el Bautista hacía menos de un año, ¿sí? Entonces, ya te das cuenta que la gente piensa que cualquier cosa. Si vos salís a la calle y preguntás qué piensa de Cristo o de Jesucristo, vas a escuchar cualquier cosa. Si te metes en internet y decís quién fue Jesucristo, vas a escuchar cualquier cosa. Y el Señor le dice, ok, eso dice la gente, pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Quién soy? Y ahí hubo silencio entre los apóstoles. Y Pedro, arrebatado, le dice, tú eres el Cristo, así, vehemente, el Hijo del Dios viviente. Hagamos un impas. Decir que Él era el Cristo era decir
que él era el Mesías prometido para Israel por los profetas. Era decir que era el Hijo de Jehová, Dios hecho carne, el Rey de Israel. Pero en ese momento que Pedro está diciendo eso, Jesús no tenía aspecto de Dios. Lo miraba si era un ser humano. Hablaba y él era como una persona que hablara. Lo respaldaban los milagros, pero eso lo hacía un profeta de la antigüedad también. ¿En qué se basó Pedro para decir semejante realidad? Entonces el Señor le contesta: Simón, porque era el nombre de Pedro, hijo de Jonás, costumbre judía hablar de quién era tu viejo, quién era tu padre. Simón, hijo de Jonás, bienaventurado, feliz, porque esto que me estás diciendo no te lo reveló un ser humano, no te lo dijo nadie, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Señores, creer en Jesucristo parte de una obra del Padre en tu corazón. Creer en Cristo significa haber nacido de nuevo. Creer en Cristo es tener un testimonio del cielo en nuestro corazón. Yo tenía un aplauso más grande, algo que glorifique a Dios, algo que exalte. Allá en casa también, algo que alabe a Dios. Creer en Cristo, entonces, significa, por ejemplo, creer que Jesús es el Hijo de Dios que resucitó entre los muertos. Creer en Jesucristo es creer que Él es el Hijo de Dios, que Él resucitó de los muertos. Quien no pueda creer que Cristo es el Hijo de Dios, que resucitó de entre los muertos, no tiene al Espíritu Santo adentro de su corazón, porque es el Espíritu quien te da certeza y conciencia de esta realidad. Conocer la verdad es conocer a Jesucristo. Pasamos. Conocer la verdad, conocer y creer en Cristo significa que tenemos vida eterna cuando creemos en Él. San Juan 6:47, de cierto os digo, dice el Señor, el que cree en mí tiene vida eterna. Creer en Cristo es tener hoy vida eterna, no significa eternidad. Eternidad tiene hasta el pecador, pues se va a ir al infierno, y el cristiano, hijo de Dios verdadero, se va a ir al cielo. Eternidad tenemos todos los seres humanos. Vida eterna significa la vida que Dios tiene. Quiere decir que quien tiene a Cristo tiene la vida. Tiene una nueva naturaleza. La vida de Dios la tiene dentro de Él, dentro de ella. Quien tiene a Cristo tiene la vida. Quien cree en Cristo tiene la vida. Creo que hay el punto C. Pasalo, por favor. Recibimos al Espíritu Santo cuando creemos en Jesucristo. Juan 7, 38, 39 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua de vida. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún, ¿qué cosa? Glorificado. Quiere decir que quien cree en Jesucristo recibe el Espíritu Santo. Quien tiene a Cristo tiene al Espíritu Santo. Pasamos. Creo que hay un punto más. Conocemos la voluntad del Padre cuando creemos en Jesucristo. Juan capítulo 12, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, creer en Jesucristo no es simplemente un punto de vista. Creer en Jesucristo no es tener una religión más. Creer en Jesucristo no es simplemente estar de acuerdo en mi mente con algo. Creer en Jesucristo implica una realidad de vida. Creer en Cristo implica tener vida eterna. Creer en Jesucristo significa tener al Espíritu Santo.
Creer en Jesucristo significa no permanecer en tinieblas. Conocer la voluntad de Dios. Estoy hablando de la primer característica de una persona que conoce la verdad. Si conocemos la verdad, indefectiblemente creemos en Jesucristo. Quien no cree en Jesucristo, quien rechaza a Jesucristo, entonces no conoce la verdad. Es importantísimo. En un momento el apóstol San Juan habla de este tema y dice, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no tiene al Espíritu Santo dentro de él. El Espíritu Santo te va a llevar a confesar a Cristo como Señor. Significa, nos va a colocar en humildad bajo Él. Creer en Jesucristo significa someterme a su palabra. Y esto me introduce al punto 2 del mensaje. Quien cree en Jesucristo, no solo, quien conoce la verdad, no solo cree en Jesucristo, quien conoce la verdad, permanece en su palabra. Anótelo. Quien conoce la verdad, permanece en su palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, ¿qué cosa? Verdaderamente mis discípulos. La fe cristiana no es floja. La fe salvadora, la fe verdadera, no es inestable. Si alguien tiene fe verdadera, no es que un día está con el Señor y otro día se juega un truco con Satanás. No, que sopla viento norte, vengo a la iglesia y digo, gracias Señor. Sopla viento sur y me encuentran, bueno, vaya a saber dónde me encuentran. La fe cristiana no es un sub y baja de que un día con el Señor y otro día con el diablo. La fe cristiana no es inestable, diga, la fe cristiana. Pero no, decirlo como convenciendo al diablo, a ver, la fe cristiana no es inestable. La fe cristiana no es inestable. La fe salvadora no es inestable. No es que estoy sí, no sé, vamos a ver. No, el Señor dice, si creyereis en mí y permaneciereis en mi palabra. Ahora vamos a ver qué significa permanecer. Pero lo primero que tenemos que decir es que la fe verdadera, la que salva, no es inestable, sino como firme y constante. Quien conoce a Cristo es firme y constante. Quien conoce a Cristo es firme y constante. Y no importa las circunstancias, no importa si estoy pasando por un momento de prueba y lucha y adversidad, nuestra fe es firme y constante. O sea, estamos comprometidos con la verdad. Quien conoce la verdad se compromete con la verdad. En el fondo es eso. El Señor dice a los que creyeron, si permanecéis en mi palabra. Permanecer significa, ahora lo vamos a ver después, que es estar permanentemente y sin vacilar, sin titubear, estar comprometido, pase lo que pase, estoy comprometido con la verdad. Pasamos. Perdón, el anterior, discúlpame. La palabra permanecer significa persistir de continuo en las palabras de Jesús. Persistir, ¿cómo dije? De continuo. Decirle al de al lado, tenés que persistir. Porque por ahí, yo no sé, pero capaz que está aflojando porque los problemas son muchos. Por ahí alguna acá está aflojando porque los problemas la están sobrepasando. Y el Señor te dice, tenés que persistir.
porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén, 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 amén. Hay que perseverar hasta el final. Un aplauso grandote al Señor ahí, ¿eh? Hay que perseverar hasta el final. Persistir de continuo. Significa persistir a pesar de. A pesar de. Está genial que tengamos momentos maravillosos y momentos de prosperidad y momentos de buena salud y momentos de bendición y momentos donde todo fluye y está genial y oramos para que así sea. Pero esa no es la realidad de la vida y esa no es la realidad del cristiano. Porque el cristiano, mientras que esté en el mundo, el cristiano tendrá aflicciones. ¡Pum! Desapareció la mitad de la iglesia. Qué mensaje positivo tira Touja, ¿eh? Este como pastor no sé si va a funcionar. El Señor dijo, ¡hey! No se confundan. En el mundo tendrán aflicciones. Así que quien te venda otra cosa no entiende la Biblia o por lo menos no predica el Evangelio. Porque el Señor dijo, en el mundo tendrán ¿qué? Aflicciones. ¿Por qué? Porque estás en un mundo depravado por el pecado, corrompido por el pecado, del piso al techo, de la tierra al cielo. Hay un mundo pervertido por el pecado. Hay un ser humano maldito por el pecado. Si no, preguntale a tu esposa si le dolió tener un hijo. Tener dolores de parto es una maldición por el pecado del hombre. Preguntale a tu esposo si ir a trabajar le es fácil y liviano y disfruta o tiene que con el sudor de su frente ganar el pan. Eso es una maldición del pecado. Por tanto, mientras vivamos en este mundo, el Señor dice, tendréis aflicciones. No se equivoquen, no se desenfoquen. El mundo está perdido, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Las aflicciones que vengan, Él las ha vencido. Persevera hasta el final. Persevera hasta el fin. Persevera hasta el fin. Persevera hasta el fin. Aleluya. En prosperidad y pobreza, en salud y enfermedad, persevera hasta el fin. Dale un aplauso grande. Quien persevera en mi palabra, ese será salvo. Perdón, me fui. Pero eso dice el Señor. Quien persevera hasta el final. Si perseveráis en mí, es persistir de continuo. De continuo. Sé, un verdadero creyente se aferra a las enseñanzas de Jesús, las obedece y las pone en práctica. Un verdadero discípulo se aferra a sus mandamientos, los guarda y los pone en práctica. Si sos un cristiano verdadero, tomás la enseñanza, te aferrás y la vivís, la ponés en práctica. Y no significa que sos perfecto ni santo, no, acá somos todos pecadores redimidos por la gracia de Dios. Alguno dijo amén, bueno, estoy con los pecadores. Somos pecadores redimidos por la gracia de Dios. Acá no se trata quién es más santo o menos santo, sino cuán menos o más pecador es. Pero la gracia de Dios es tan maravillosa. Nos aferramos a su palabra, la guardamos y la practicamos. Guardar la palabra de Dios
es el fruto o la evidencia de una fe verdadera. Quien conoce la verdad, quien realmente conoce la verdad, guarda la palabra de Dios. Porque somos, Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, ¿qué? Preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Él preparó los mandamientos para que nosotros caminemos sobre ellos. Dice otro pasaje, pasamos por favor, Mateo 28, 19, 20. Guardar la palabra de Dios es el fruto, dije, de la fe verdadera. Por tanto, id y hacer discípulos, dice el Señor, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, ¿qué cosa? Todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, la orden es clara. Si alguno es discípulo del Señor, va a aferrarse a su palabra, la va a aprender y la va a guardar. Diga, la va a guardar. Un poquito más convencido, la va a guardar. Ahí está. Entonces quiere decir que la consecuencia de conocer la verdad es creer en Jesucristo, número 1. Y número 2, es guardar la palabra de Dios, perseverar. Si yo conozco la verdad, entonces creo en Jesucristo. Si yo conozco la verdad, entonces persevero en guardar la palabra del Señor. La tercera característica, esto lo podemos pasar, pásamelo por favor esto, dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué cosa? Libres. El que conoce la verdad es libre de la esclavitud del pecado. Finalmente, conocer la verdad me libera de la esclavitud del pecado. Escucha, por favor. No dije de la presencia del pecado. Nos libera de la esclavitud del pecado. Este cuerpo va a ser libre de la presencia del pecado cuando sea glorificado en un nuevo cuerpo. Y eso va a ocurrir más adelante. Pero el Señor está diciendo, por más que en este momento y en este día tengamos todos nosotros la presencia del pecado en el cuerpo, por eso te dije, cuando vas a dar a luz, te duelen las contracciones, ¿no? Me miran las mujeres con odio. A mi esposa le dolían. ¿Sí? ¿Por qué duelen? Porque hay presencia del pecado. Antes a Eva no le dolía nada. ¿Te cuesta ir a trabajar, hijo? Y hay que meterle esfuerzo y horas. Hay que, con el sudor de tu frente, ganar el pan y esforzarte, y la tierra sola tiene espinos. ¿Por qué? Porque todavía la presencia del pecado está. Nos enfermamos a veces en el cuerpo. ¿Tenés gripe de vez en cuando? ¿Te duele una muela? ¿Estás echando cana, mi amor? ¿Se te cayó alguna chapa del cielo? ¿Tiraste alguna ruguita, mi vida, acá? Por más cirugía que le quieras meter, por más estética, está todo de... Bueno, no voy a meterme en un tema aparte, porque me voy a desviar del mensaje y no doy la idea. Pero está la presencia del pecado. Ahora el Señor dice, el que conoce la verdad es libre de la esclavitud del pecado.
Quiere decir que quien conoce a Jesucristo ya no vive en pecado, ya no practica el pecado. Ha sido libre de la esclavitud del pecado. Quiere decir que ningún pecado, escúchame por favor, conforme a la palabra de Dios, ningún pecado puede esclavizar a un hijo de Dios, a una hija de Dios, porque la esclavitud del pecado ha sido abolida cuando Cristo se lo llevó en la cruz del Calvario. No practicamos el pecado. Él ha matado la raíz del pecado. Le ha dado muerte a la raíz del pecado. Por lo tanto, si hay alguien acá que está luchando con su vida y con su carne y con el pecado, el Señor dice: hijo, hija, haced morir las obras de la carne, porque ya no tienen autoridad ni poder. ¿Y qué significa hacerla morir? Bueno, lo que está diciendo la palabra de Dios es que la mates de hambre. Cuando no lo practicás, se muere de hambre. Decilo, cuando no lo practicás. No, con ganas, de serio, de verdad. Cuando no lo practicás, se muere de hambre. El pecado se muere de hambre. Ya Dios le ha dado muerte en sus hijos. Por lo tanto, podemos decir acá, San Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pásamelo, por favor, ve. Un auténtico seguidor de Jesucristo conocerá la verdad divina, así como la libertad del pecado. Conocer la verdad me libera de la esclavitud del pecado. Pásalo, por favor. La idea de pecado no significa equivocarte, significa tenerlo como hábito. Eso es lo que está diciendo el Señor. Nadie que lo conoce a Él tiene como hábito el pecado. Nadie que ha sido redimido, nadie que conoce la verdad practica el pecado. ¿Por qué? Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice: el que practica el pecado es de ¿quién? A ver, lo podemos leer más fuerte, por favor, todos juntos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él va a deshacer el pecado en nosotros. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Quien conoce la verdad no es que tiene una idea, quien conoce la verdad tiene una nueva naturaleza, y esa naturaleza te lleva a no practicar el pecado. A no practicar el pecado. Quien conoce la verdad no tiene el pecado como hábito. Pasamos. El que conoce la verdad, dije, es libre de la esclavitud del pecado. La mayor atadura no es la esclavitud política o económica, sino estar sometido al yugo espiritual del pecado y de la rebelión con Dios. Esa es la esclavitud mayor. La esclavitud mayor no es lo que puede hacer el ser humano o un gobierno o la política de un país. La mayor esclavitud es la que tenemos por dentro si no hemos nacido de nuevo. Pero gloria a Dios acá, que quien conoce a Jesucristo conoce la verdad, y la verdad lo hace verdaderamente libre. Diga: soy libre. Soy libre. Otro aplauso grandote al Señor, ahí vamos. Vamos, reflexiones finales, pasame por favor. Reflexiones finales, anótalo. La madurez se refleja en un compromiso completo con la verdad. O sea, con Jesucristo, que resulta de una libertad auténtica. La verdad rompe las cadenas de la esclavitud. La verdad vence al diablo, el padre de mentiras. Vamos a orar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué cosa? Libre. No hay
obra del diablo que pueda permanecer. No hay mentira y engaño que puedan permanecer. Delante del Señor, las tinieblas desaparecen. Queremos despedir a nuestros amigos en YouTube, Facebook. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por estar conectados domingo a domingo. Es una bendición. Los saludamos hasta el próximo domingo.